Buenas noches, profesora. Mi nombre es Heidi Lizeth Gutiérrez Perilla, estudiante de Trabajo Social, y a continuación voy a presentar el video de sustentación de la primera actividad, donde realicé un cuadro comparativo de las diferentes etapas de desarrollo, como lo son la etapa prenatal, de recién nacido, niñez y adolescencia, donde identifiqué las características psicológicas, las técnicas de valoración, los posibles riesgos y las recomendaciones de intervención para cada una de estas etapas a la luz de 3 teorías. La teoría como lo son de Sigmund Freud, de Erik Erikson y de Piaget. Quiero arrancar entonces dando un pequeño abrebocas de las 3 teorías a la luz de las cuales realicé el cuadro comparativo. Entonces quiero empezar con la teoría de Sigmund Freud, que es básicamente un desarrollo psicosexual. Él tiene 2 conceptos muy claves dentro de toda su teoría y básicamente es la pulsión y las zonas erógenas. Él menciona que el desarrollo ocurre durante una serie de etapas, pero que cada etapa estaba enfocada en una zona específica del cuerpo que servía como una fuente de placer o de gratificación libidinal, es decir, que estaba estrechamente relacionada con una energía sexual. Él menciona en este desarrollo psicosexual que hay diferentes etapas. Está la etapa oral, la etapa anal, la etapa fálica, la etapa de latencia y la etapa genital. También tenemos luego la teoría de Erik Erikson, que ya no se refiere a un desarrollo psicosexual como el de Freud, sino que ahora se refiere a un desarrollo psicosocial y ve en el entorno y en lo social un rol muy importante o un elemento muy importante para el desarrollo de la personalidad, del comportamiento y de la identidad. Entonces, Erikson maneja conceptos muy claves como por ejemplo las crisis psicosociales. Entonces, él menciona básicamente que el desarrollo es durante toda la vida, o sea, no hay un momento en donde el ser humano deje de desarrollarse, su desarrollo es continuo y permanente mientras tenga vida, pero que durante cada etapa el individuo presenta una crisis o un conflicto entre una necesidad psicológica y una expectativa social. Entonces él ve el desarrollo como un proceso básicamente de adaptación en el que el individuo busca básicamente establecer un sentido de identidad a lo largo de la vida. O sea, él ve como una de las mayores necesidades del ser humano su identidad, tener clara su identidad en medio de un entorno social y cultural. Él identificó varias etapas, como por ejemplo la confianza versus la desconfianza, la identidad versus la confusión de roles, o por ejemplo la integridad versus la desesperación. Y luego tenemos básicamente también la teoría de Piaget, que ya se refiere más a un desarrollo cognitivo, es decir, que su énfasis estaba en la construcción de conocimiento. Y básicamente menciona que los niños son constructores activos de su propio conocimiento y que utilizan procesos de asimilación y acomodación para poder adquirir nueva información, adquirir nuevos esquemas mentales, para poder identificarlos, moldear su conocimiento, ¿no? Entonces, básicamente, él dice que el desarrollo ocurre en etapas fijas y universales, donde la estructura de pensamiento del niño pues, se diferencia de la estructura de pensamiento de un adulto, pero que cada etapa es una manera más sofisticada de razonar sobre el mundo. Es decir, que en la medida en que el niño va avanzando, no es igual el razonamiento de un niño de 6 años a un niño de 12. Y esa capacidad cognitiva, esa capacidad de razonamiento, de argumentación y de aprendizaje debe crecer. Y él menciona diferentes etapas como la etapa sensoriomotriz, la etapa preoperacional, la etapa concreta y la etapa formal. Vamos entonces por la primera etapa, que es la etapa prenatal. Las características psicológicas de esta etapa es que, por ejemplo, por medio de hormonas y neurotransmisores empieza a haber el establecimiento de un vínculo emocional entre la madre y el ser en formación. Además de que se empieza a desarrollar un sistema sensorial, por ejemplo, donde en el proceso de gestación el bebé puede empezar a identificar, por ejemplo, los latidos del corazón de su madre. Hay técnicas de valoración que se utilizan en esa etapa prenatal, teniendo en cuenta que ese proceso de desarrollo de vida está dentro del feto de la madre, y es, por ejemplo, la ecografía, la amniocentesis y la biopsia de vellosidades coriales, donde se extrae tanto una parte de sangre como una pequeña muestra para poder identificar, por ejemplo, cómo va el desarrollo del niño, si está en las cantidades y en las proporciones correctas. Algunos riesgos que se puede correr en esta etapa, si por ejemplo no hay un buen entorno o si la madre está pasando por diferentes crisis, es por ejemplo un bajo peso del bebé al nacer, un menor perímetro craneal, pero también otras anomalías neurológicas como microcefalia, entre otras. Por esto es que se recomienda en primer lugar que la madre tenga el debido acompañamiento de profesionales que le monitoreen, por ejemplo, alimentación, que le guíen en ese proceso también emocional y psicológico de muchos cambios que también ella empieza a experimentar, pero que también ella pueda estar en un ambiente tranquilo y seguro, entendiendo que en medio de ese ambiente tranquilo y seguro es donde se va a establecer ese vínculo o ese primer vínculo emocional entre la madre y el bebé. Según Freud, es aquí donde el niño empieza a desarrollar habilidades, por ejemplo, como succión
y búsqueda y agarre para poder alimentarse. Entonces, por ejemplo, lleva a cabo actividades de succión para poder extraer alimento del seno de su mamá. Según Piaget, empieza a desarrollarse un pensamiento orientado a medios y afines. Por ejemplo, saber que si él llora, va a haber una respuesta de parte de alguien que le va a atender. También según por ejemplo Erikson, en ese primer momento de esa etapa de recién nacido es donde se va a establecer realmente ese vínculo significativo con la persona materna, y ese vínculo le va a proporcionar al recién nacido confianza. Algunas técnicas de valoración que se utilizan es la observación clínica, la escala de Apgar, la evaluación neurológica y pruebas de audición también para ver ese desarrollo sensorial por medio pues claramente de los sentidos. Algunos riesgos que se corren, por ejemplo, es el atragantamiento cuando el niño agarre, por ejemplo, algún elemento pequeño, ya que están en esa etapa de empezar a descubrir. Entonces, si de pronto la persona que le cuida no está atenta, el niño se puede hacer daño. También, si no se lleva a cabo ese proceso sensorial adecuado, puede haber un desarrollo limitado del pensamiento, pero también si no hay un buen fortalecimiento del vínculo con la madre, puede haber pues claramente un vínculo inestable y se puede generar desconfianza que puede terminar en problemas de apego. Las recomendaciones son básicamente que pues la madre pueda siempre estar atenta a esos primeros momentos, esas primeras habilidades, permitir que el niño toque, agarre diferentes elementos para poder llevar a cabo la estimulación sensorial, pero además fomentar un vínculo, un espacio además tranquilo y seguro entre la madre y el bebé para poder establecer ese vínculo de confianza, que ella también pueda promover ese vínculo, por ejemplo, a través de un abrazo, a través de cargar el bebé en sus brazos y de esa manera empezar a fortalecerlo. La tercera etapa es la niñez y básicamente según Freud dice que en esta etapa es donde arranca el descubrimiento de su propio cuerpo, ¿no? Entonces arranca él en la pregunta de ¿para qué es esto? ¿Para qué es esta parte? ¿Para qué funciona esta otra? Además es una etapa donde ellos todo lo preguntan, todo lo curiosean. Entonces también es muy importante el padre como figura importante que guíe esos procesos de curiosidad que empiezan a surgir en los niños. Básicamente Freud dice que la energía sexual se dirige a actividades intelectuales y de interacción sexual. Piaget dice que empiezan los procesos de aprendizaje del lenguaje, donde empieza a desarrollar sus primeras palabras, donde también tiene la capacidad de comunicar necesidades, ya no como un bebé que lloraba, sino ahora la capacidad de hablarlo, de pedirlo, de expresarlo. También, según Erikson, se empieza a desarrollar la voluntad, el querer hacer algo de manera propia, y pues se establece ahora ya no solamente con la madre, con el cuidador, sino que ahora se establece una relación significativa con sus padres. Por ende, el rol de madre y padre en la etapa de la niñez es crucial para que el niño pueda desarrollarse de la mejor manera posible, y también pues se llevan a cabo actividades locomotoras. Algunas técnicas de valoración son, por ejemplo, el test de percepción infantil, la observación estructurada, cuestionarios de conducta, entre otros. Algunos riesgos que se corren, por ejemplo, es la inseguridad y la confusión respecto a su cuerpo, la limitación del desarrollo creativo, que empieza a haber un crecimiento acelerado del egocentrismo, pero también dificultades del lenguaje, donde quizás el lenguaje y su vocabulario se queden cortos, pero también una pérdida de autonomía, de la iniciativa y de la laboriosidad. Por esto se hacen ciertas recomendaciones, por ejemplo, permitir que el niño desarrolle cierta autonomía sobre pequeñas decisiones, por ejemplo, con qué juguete jugar, qué camisa ponerse, también digamos que no castigar esa curiosidad que empieza a surgir en ellos, sino que por el contrario los papás puedan ser redes de soporte y apoyo, promover el juego, el grupo, el leer cuentos, el hablar y el dialogar, también para estimular el desarrollo de ese lenguaje. Y finalizamos con la etapa de la adolescencia. Freud dice que es acá donde arranca el interés al desear las relaciones sexuales. Piaget también dice, por ejemplo, ya de manera sobre el aprendizaje, que es donde se establecen las funciones cognitivas abstractas, como por ejemplo desarrollar hipótesis, cuestionamientos ya muchísimo más avanzados. Y según Erikson, acá se establecen relaciones significativas con los amigos, pero también se integra lo psicosexual y lo psicosocial. Entonces es acá donde se establecen esos vínculos, donde el adolescente quiere empezar a sentirse recibido, incluido por sus amigos, empiezan a cobrar un poco más de importancia las influencias del entorno. Algunas técnicas de valoración entonces es la entrevista clínica, el test de percepción temática, las técnicas proyectivas, la tarea de combinatoria y los test que miden el razonamiento. Algunos riesgos son, por ejemplo, las relaciones sexuales sin protección en medio de esa curiosidad y de ese interés. Y también trastornos de conducta, pensamiento rígido, falta de habilidades para poder resolver problemas, falta de desarrollo intelectual autónomo, sentimientos
pensamientos de incertidumbre, de miedo, de frustración hacia el futuro, la incapacidad para poder tomar decisiones y la confusión respecto a su identidad, respecto al quién es, para qué existe y qué propósito tiene, que se evidencian conductas, por ejemplo, inadecuadas o comportamientos agresivos. Las recomendaciones entonces que se hacen es que el adolescente esté rodeado de un ambiente seguro donde sus padres le acompañen, donde sus padres también puedan hablarle de temas como, por ejemplo, las relaciones sexuales, promover hábitos saludables, donde él pueda tener un espacio seguro para hablar con sus padres frente a lo que siente, frente a lo que le pasa, frente a las preguntas que tiene, donde pueda plantear problemas, hipótesis, donde se ha orientado a los diferentes temas de la vida y también pues claramente donde se continúe fortaleciendo ese vínculo entre amigos, pero que los padres sigan desarrollando un rol muy importante, donde también le apoyen, le animen, y sea esa etapa donde le guíen hacia el propósito, le animen hacia la razón de existir que él tiene. Es un paso muy importante. Y con esto, profesora, finalizo el video de sustentación de mi actividad. Muchísimas gracias.